Continuar. ¿Dudas hasta acá? Bueno, dentro de los principios que veíamos está también el de oralidad, que ya lo vimos, el de igualdad, inmediación, contradicción, continuidad, concentración, equidad, ética y buena fe, y yo les puse ahí voluntad. El de voluntad, como lo leyó uno de sus compañeros cuando vimos el juicio oral, decía que debe de existir una voluntad para poder llevar a cabo este procedimiento. Esta voluntad queda inmersa en el documento fundatorio de la acción. Ambas partes se tienen que someter al procedimiento oral sumarísimo para poderse llevar a cabo en esa vía. Pero ¿qué sucede si ambas partes llevan un procedimiento que es en la vía ordinaria y lo deciden, por la naturaleza, convertirlo en la vía oral sumarísima? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, porque recuerden que en la última parte del articulado dice que a voluntad de las partes, o sea, ambos, tanto actor como demandado, tienen que estar de acuerdo para poderse someter en la vía. ¿Es violatorio de un procedimiento? No, porque volvemos a lo mismo. Como rectores del procedimiento, ellos se quieren someter a esta vía para hacerlo más rápido, para poder llevar a cabo las audiencias en un lapso menor y que se pueda llevar a cabo el dictado de la sentencia. Entonces, regresamos al anterior. Ahí. En el principio de continuidad, si le gusta dar lectura, por favor. Continuidad. Este principio implica que las etapas del proceso oral deben iniciarse y desarrollarse de manera ininterrumpida. Para ello, el legislador otorgó al juez las más amplias facultades de dirección procesal para decidir pronta y expeditamente, ¿sí? Lo que en derecho corresponda, para evitar la suspensión innecesaria del proceso. Entonces, lo que decíamos en la continuidad lo que se busca es que en el desarrollo de la audiencia, una vez comenzada, esta no se suspenda, solamente por alguna causa de fuerza mayor o, en su defecto, porque esto me tocó a mí en Huejotzingo. Llevamos a cabo el desahogo de una audiencia que era el desahogo de pruebas. Dentro del desahogo de pruebas, les voy a contar tal cual como sucedió. Estaba parte actora y parte demandada, iba subiendo las escaleras para llevar a cabo el desahogo de las pruebas. De repente, parte demandada, lo único que nosotros vimos como autoridad es que en ese momento los policías lo detuvieron, se lo llevan a la patrulla por una situación que sucedió ahí, y parte actora nos solicita a nosotros como autoridad, como secretario y como juez, llevar a cabo el desahogo de la audiencia. Él decía que de acuerdo al principio de continuidad, donde dice que se tiene que llevar a cabo en una sola audiencia, se tenía que desahogar las pruebas ofrecidas únicamente por la parte actora, parte demandada las que se desahogan por su propia naturaleza, pero obviamente no iba a haber un principio de contradicción. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Ustedes son los secretarios de acuerdo en este momento, son los jueces. ¿Qué hubieran hecho en ese momento? Desahogarla, certificar, ni siquiera llegó. No, ni siquiera llegó, porque en el momento en que va subiendo las escaleras, ¿les cuento bien el chisme o no? ¿Cómo esto? En el momento en que va subiendo las escaleras, la pasante del abogado de la parte demandada dijo que le había hecho un tocamiento, y en ese momento no pudo llegar con nosotros y se lo llevaron los policías. No sabemos si fue confabulado o no, porque recuerden la presunción de inocencia. No sabemos si lo hizo o no lo hizo el abogado, si manifestó o no manifestó algo la pasante, pero el chiste es que estaba ahí la policía, entonces se lo llevaron inmediatamente. Algo muy raro, ¿no? Que estaba ahí. Entonces, bueno, dice su compañero que se certifica.
sus otros compañeros dicen que no, que se tiene que llevar a cabo el desahogo. No tenía acta de identificación de él, todavía no se había anunciado. Lo único, me faltó ponerle eso de contexto, es que llegó el pasante y el pasante dijo, no se puede llevar a cabo porque se lo acaban de llevar detenido. A lo mejor lo anexaron. ¿Sí le hubieran desahogado o no? ¿Creen que hay violación en el procedimiento o no? ¿Continuarla? Estando presente y en este evento, seguramente las comisiones ya estarían, podría haber una suspensión por ese momento de la audiencia. Ahora se las pongo al revés. Resulta que no llega porque tiembla. Pero recuerda que hay dos supuestos ahí. Te habla caso fortuito o fuerza mayor. ¿No puede aplicar la teoría de los riesgos? O sea, sí temblaste, pero nunca previste que ya estuvieras media hora antes. Puede ser. Ahí se aplica la teoría de los riesgos, porque si no, dicen, pues terminó, ya no va a asistir. No, ya espérame. Porque en contraparte sí. O ahorita que sucedió lo del COVID, ¿qué estaba pasando? Que no se presentaban a las audiencias y te presentaban una receta y te decían, es que no viene a la audiencia porque le dio COVID. Entonces, en ese momento, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros como autoridad, algunos como autoridad te decían, bueno, si no viene el doctor y en este momento me ratifica la receta, entonces la considero que no está presente. Es más, que no presentaron la receta, la presentas pero no le doy validez. Ese es un supuesto. ¿Qué sucedía en otros juzgados? En otros juzgados te decían, en el término de 3 días, justifícame que venga el doctor y que la ratifique. Otros. Y otros te decían, bueno, esto únicamente es una receta. Entonces, dame el diagnóstico donde efectivamente estaba enfermo, efectivamente tenía el COVID y por esa situación se llevó a cabo la suspensión. Aquí volvemos a lo mismo, dependía del criterio de cada autoridad. Lo que hicimos nosotros en este caso fue llevar a cabo la suspensión por una causa de fuerza mayor. La causa de fuerza mayor, si bien es cierto, no fue previsor en el desahogo por no llegar anticipadamente, que de hecho hasta en algunos autos les llegan a poner y que venga con 30 minutos de anticipación para poder llevar a cabo el desahogo de la prueba, para poder presentar las identificaciones y en ese momento el secretario pase la lista correspondiente. ¿Qué se supone que se tiene que hacer en el desahogo de estas audiencias? Se supone que lo que yo tengo que tener como autoridad son todas las identificaciones y en ese momento pasar lista. Si a alguien le tocó conmigo, yo sí lo hacía. Lo que hacía yo era en ese momento, tengo a fulanito, llenaba todo mi currículum ahí, mi privado, y le empezaba a pasar lista. Se encuentra presente parte actora, parte demandada, abogados, testigos, peritos, tal. Eso es lo que tienes que hacer, porque ¿qué sucede? Y mañosamente algunos abogados lo hacen. Es que está estacionando su coche, entonces por eso no llega. Es que no encuentra dónde se ubica Ciudad Judicial y por eso no llega. Entonces ahí sí aplicamos esa situación de decirles, tenías el tiempo anticipado para poder venir y como no está en este momento, recuerda qué es lo que haces como secretario. Como secretario por eso tienes fe y lo que haces es aperturar la audiencia y cerrar la audiencia. Es lo que tienes que hacer siempre y también en todas las audiencias que son de forma oral. De forma oral, si el juez o el secretario no dice las palabras sacrosantas de en este momento se apertura audiencia, entonces es como si nunca la hubieran abierto. En este momento se cierra la audiencia, es como si no lo hiciera. En materia mercantil, ahí está más complejo, porque dicen, en este momento se apertura la contestación, en este momento se cierra la contestación, y tienen que aperturar cada etapa. Y si no aperturan y cierran cada etapa, hay violación en el procedimiento. Lo mismo, nos vamos por analogía, tiene que hacerse también en materia civil. En materia civil, ¿qué es lo que sucede? ¿Alguien ya ha llevado audiencias civiles? No. En la audiencia civil, ¿qué sucede? En la audiencia en Puebla. Bueno, se supone que tendría que ser en todos los distritos, pero se supone que el secretario lo que hace es la presentación. Y en ese momento llega y dice,
Arturo Tirado Hernández, secretario de Acuerdos del Juzgado tal, adscrito en este momento, doy cuenta que se apertura la presente audiencia a efecto de llevar a cabo, y ya te dice qué es lo que se va a llevar a cabo. Se va a llevar a cabo la audiencia de contestación, la audiencia de desahogo de pruebas, pero yo tengo que dar las pautas. Y también en este momento, yo como secretario de Acuerdos te hago ver y te hago valer que en caso de que exista alguna situación dentro de la audiencia, puedo llevar a cabo una multa, hasta un arresto, hasta sacarte del recinto judicial. Porque si no lo haces, no le das las armas al juez. Y el juez te dice, pero es que tú me estás diciendo otras cosas, en este momento te voy a amonestar. ¿En qué momento me dijiste que lo podrías hacer? Como rector del procedimiento, fundamentamelo. Pero para eso está el secretario. Para que el secretario, previo a que empiece la apertura del juez, porque el juez lo único que va a hacer es el desahogo como tal, y como rector ya va a llevar a cabo el correcto desahogo de la audiencia, pero como tal el secretario es el que da las pautas de cómo se tiene que llevar a cabo el desahogo de esa audiencia, y en ese momento presenta las partes, tengo fulanita la parte actora, la parte demandada, su abogado, tal, si alguien ya ha llevado las audiencias, es más, hasta dicen, en este momento la identificación la ponemos en la cámara de medios para que se quede registrada, y ya lo hacen. Ya queda el registro de qué fue. Ya no es necesario que lleven sus copias. Ya con que lleven ustedes sus identificaciones, en ese momento lo proyecta, se guarda en el audio y video y ya quedó identificado plenamente. Entonces, para aquellas personas que no han llevado a cabo una audiencia, no es necesario como en el tradicional que lleven sus copias, sino que únicamente con que lleven las identificaciones en Puebla es suficiente. Se supone que tendría que ser en todos los distritos. Me acuerdo cuando estuve en un distrito judicial, les vuelvo a repetir, teníamos la cámara y lo que hacíamos era, en la cámara proyectábamos la identificación y ya con eso quedaba el registro de quién fue y con qué se identificaba. Ya no es necesario que diga si se identifica con una cédula tal, no, porque ya la estoy proyectando. Lo puedes hacer como secretario para tener una mayor seguridad, una mayor certeza, pero con el hecho de que ya lo estés proyectando, ya estás dando fe, ya estás dando legalidad. Entonces, volviendo al ejemplo que les estaba poniendo, ahí fue un caso de fuerza mayor y por lo tanto no se llevó a cabo el desahogo. Después promovieron su apelación, en la apelación obviamente les dijeron que no, se fue a un amparo y también les dijeron que no. Porque recuerden que por eso también tenemos el principio de igualdad y volvemos otra vez a lo mismo, el de igualdad de armas. Tú no me puedes dejar en estado de indefensión porque sí fue un caso fortuito, tan es así que después lo que hicimos fue, en este momento se suspende por causas de fuerza mayor porque argumenta que fue detenido, pero te doy 3 días para que me justifiques la detención de esa persona. Y ya con eso como autoridad, ya justifiqué, y la parte demandada hizo el berrinche de su vida porque él decía, yo quiero que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia, porque para eso está el principio de continuidad, ¿no? Tú me dijiste que en una audiencia se va a desahogar todo, ¿por qué la suspendes? Ah, bueno, se suspende por esta situación, pero ya lo estamos justificando. Y tan es así que lo vamos a justificar que hasta percibes. Y en caso de que no me exhibas el documento como tal, entonces se va a llevar a cabo día y hora para el desahogo, pero únicamente de las partes que estuvieron presentes en ese momento. Podría ser. Pero ya no comparece. Ya no compareció. Pero ya lo justificaste. Y tú como autoridad también te lavas las manos porque dices, bueno, ya te estoy apercibiendo. Y recuerdan que el apercibimiento es para eso. El apercibimiento es, yo te estoy obligando a que me hagas algo, me demuestres algo. Si no lo haces, bueno, entonces ya viene una sanción. A mí como me gustaba explicarle a mis alumnos la diferencia que existe, porque luego nos confundimos mucho entre preclusión, prescripción y caducidad. La preclusión son los términos que te da la autoridad. La preclusión es cuando te dice la autoridad, te doy el término de 12 días para que des contestación. Si no lo haces, se tienen por perdidos los derechos. Precluye tu derecho. Te doy 3 días para que me justifiques. No lo justificaste. Precluye tu derecho. A diferencia de la caducidad es la inactividad de un procedimiento por alguna de las partes por más de 120 días en caso de mercantil. En caso de civil, por más de 90 días, no hay un impulso procesal, no vengo a autorizar a fulanito, vengo a autorizar mi correo, vengo a solicitar copias, no, impulso procesal, lo que dijimos, contestación,
calificación, desahogo. Si no es impulso procesal, entonces no diste el término correspondiente. Y prescripción es cuando ustedes ya tienen un derecho a su favor, ya sea que yo tengo un pagaré y lo tengo que demandar. La propia ley me dice que si en el término de, creo que son 3 años, no lo haces, prescribe mi derecho para poder demandar. Ojo, ejecutivo, porque ya como ordinario tendrás que justificar el por qué, ¿sale? Ahora, también ya tienes una sentencia a tu favor y resulta que esa sentencia la dejo en el abandono. Entonces, tienes 10 años para poderla ejecutar. Ahí prescribe también. Lo que sucede mucho en los mercantiles, que ahí son muy mañosos unos abogados, y dicen, bueno, ya tengo una sentencia a mi favor, pero te voy a liquidar, hacer una liquidación de sentencia 10 años, para que se junte la cantidad y de ahí puedo embargarte tu casa. Eso no se puede. Nosotros nos aventuramos y dijimos, bueno, vamos a hacer la prescripción oficiosamente. Y decíamos, ya transcurrió el término, entonces declaro la prescripción. No se puede. Porque la prescripción es a petición de parte. La caducidad, esa sí puede ser observada por la autoridad o por alguna de las partes. Y finalmente la preclusión son términos que te fija la propia autoridad. En ambas, caducidad, tú puedes promover e intentar promover, sabes que no te le van a decir que sí, porque vas a otra una etapa. Automáticamente esa petición tendría que ser nula para la presión de caducidad. Lo mismo pasa para la prescripción. Sabes perfectamente que va a ser el requerimiento de pago, pero todavía no tienes una cantidad líquida. Y dices, ching, no tengo el estado de cuenta, no puedo liquidar. Lo mismo sucede, no puedo hacer el requerimiento de pago a menos que tengas tu cantidad de las empresas. Y ahí te va una peor, que por ejemplo, en un juicio tú llevas a cabo tus etapas del procedimiento, pero dentro de una etapa y otra etapa resulta que hay, no sé, por ejemplo, calificación de pruebas. Se me trabó una prueba, no una pericial, y no se pudo llevar a cabo el correcto desahogo de la prueba. Ya transcurrieron esos 90 días, entonces le pides a la autoridad, bueno, ¿qué crees? Que me doy cuenta que está trabada esta pericial, entonces ya te señalo a los peritos, tal, y la autoridad le sigue el juego. Y dice, ok, te señala día y hora y de ahí nos vamos para llevar a cabo tu sentencia. Hay una tesis que dice que observada la caducidad dentro de cada etapa procesal, aunque se haya dictado sentencia, puedes decretarla. Y eso lo vemos mucho ya en segunda instancia. En segunda instancia, una de las cuestiones que veíamos procesalmente es eso, que no haya existido también una caducidad. Porque si existe una caducidad entre etapa y etapa, yo oficiosamente tengo que observarla y dictar. Y está padrísimo porque ya no analizas ningún agravio, ya dices, bueno, ya decreto la caducidad, no entro al estudio y como tal que se regresen las entradas, ¿no? Eso lo haces porque es una cuestión procedimental, volvemos a lo mismo. Lo primero que tienes que analizar son cuestiones procedimentales. Si hubo una caducidad, y la tesis es bien clarita, y muchos pueden decir, pero es que me dio continuidad la propia autoridad, tan es así que hasta hubo una sentencia. Sí, pero ¿qué crees? Que dentro de una etapa y otra etapa pasaron esos 90 días, esos 120 días en materia mercantil, y estaba la caducidad ahí. Para esa valoración, la autoridad lo hace de oficio o tendría que ser parte de la por las dos. Recuerda que la caducidad, esa sí la puedes analizar como autoridad o a petición de parte. La caducidad sí, la prescripción no. La prescripción solamente es a petición de parte. Y la preclusión puede ser tanto a petición de parte, pero ahí son los términos muy delimitados. Es ya transcurrió el término, entonces ya no puedo hacer ninguna otra situación. ¿Sale? Entonces, eso sí es muy importante para que ustedes sepan dentro de un procedimiento qué es lo que le está diciendo la autoridad, porque a veces nos confundimos en los términos. En los términos decimos, bueno, es que decrétame la prescripción. No, espérate, todavía no tienes un derecho a tu favor. Alguna ocasión me pasó que yo pedí una caducidad dentro de un incidente de autoridad de acusaciones. Por X circunstancias, el juzgado dijo, no, porque no te damos vista aquí de la admisión. Oja. Y lo corrigió, le abrió los ojos a su contraparte, le dio entrada y después me tardé 2 años para reducirlo, me tardé 2 años porque se fue el incidente de apelación. Sí, todo. Ya estaba caducado su incidente porque no lo había tratado. Okay, o sea, la autoridad me hizo la maldad y se hizo la maldad. Ahora, hay que analizar un buen de tesis que existen al respecto de la caducidad. Hay bastantes, así, muchísimas. ¿Por qué? Porque muchos
y ahí a veces se contradicen hasta las propias tesis. Hay unas tesis que dicen que si era imputable a la autoridad, entonces no puedes decretar la caducidad, porque no velaste por el correcto desahogo. Pero hay otra tesis que te dice que no, que las pruebas y todo lo que está dentro de un procedimiento tienen que velar las partes por el correcto desahogo. Entonces, pues como que te deja, la decreto, no la decreto, fue responsabilidad de la autoridad, no fue responsabilidad. Pero si a partir de determinados autos, desde el punto de vista, si ya te ordenó dictar sentencia y no la dictó en 120 días, no puedes dictar la caducidad. No, porque ya turnado para sentencia ya no puedes dictar caducidad. No. Yo creo que partiendo de esa tesis, si ordenas que pase sentencia, ya no. Pero hay, por ejemplo, es mucho, por ejemplo, en civil. Recuerden que en civil, ¿qué dice el emplazamiento? El emplazamiento dice que es de forma oficiosa. Dice oficiosa, así te lo dice, tal cual. Pero hay una tesis que te dice que puedes decretar caducidad si las partes no velan por el correcto desahogo de ese emplazamiento. Y entonces, y fue ya por contradicción, porque unos decían sí y otros decían no. Unos te decían sí, se tiene que llevar a cabo por parte de la autoridad. Entonces la autoridad tiene que llevar oficiosamente ese emplazamiento. Y otros te decían no, porque sí tienen que ir las partes y llevarlo y tal. La ley es bien clarita. La ley te dice se llevará a cabo el emplazamiento de forma oficiosa. Sin embargo, la contradicción dijo, a ver, las partes tienen que velar por el correcto desahogo dentro de un procedimiento. No se lo puedes dejar todo a la autoridad. Y entonces decretaron la caducidad y es por contradicción de tesis y es de Puebla. Esas mañana se las traigo. Es por contradicción de tesis. Prevaleció donde dijo que es las partes tienen que dar el impulso procesal, el correcto desahogo dentro de un procedimiento. Ese fue el que prevaleció. Mi criterio es que estoy en contra de esa tesis, porque yo digo que como autoridad tienes que velar para que se lleve a cabo el emplazamiento. No puedes estar a expensas de la parte. ¿Por qué lo llevan a cabo? A ver, seamos realistas. ¿Por qué llevas a cabo el emplazamiento? El emplazamiento, el diligenciario no lo va a hacer hasta que tú vayas y le digas, ¿lo llevo? ¿Le damos algo ahí para el refresco en lo que lo lleva o algo así? Pero no puedes estar a expensas de que tú vayas y le digas eso al funcionario, porque realmente es chamba del funcionario. Es su trabajo como autoridad. No lo hace por la carga, que nosotros sabemos que hay muchísima carga en los juzgados, pero desde mi punto de vista la autoridad tendría que hacerlo. No prevaleció ese criterio y dice que las partes tienen que llevar a cabo el correcto desahogo. Podríamos caer ahí en diferentes vertientes, tan es así que fue contradicción de tesis, porque muchos dicen, no, es que sí las partes tienen que velar, es como las notificaciones, que las notificaciones te dicen, tú como parte tienes que velar todas las notificaciones. Ajá, y cuando me hacen mal una notificación, promuevo mi incidente. Pero ¿de quién es la responsabilidad? De la autoridad, porque la autoridad no te notificó. Ahorita tuvimos, no sé si se dieron cuenta, pero creo que en este año fue que se cayó el sistema y no les llegaron las notificaciones 2 días a los abogados. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer el consejo? El consejo de pleno dijo, bueno, a ver, lo que vamos a hacer es que las notificaciones que se hayan llevado a cabo estos 2 días son nulas. ¿Cómo por qué? A través de correo. Y así dijeron. Estos 2 días no valen porque no te llegó bien tu correo. Desde ahí yo parto que eso no está bien. Se supone, imagínate el que fue y ya se notificó de forma personal, ya no tiene las mismas garantías de la otra persona. ¿Por qué? Porque se supone que todo va a ser por lista. Y ahora, peor, resulta que tú vas, te notificas, pero aparte te sale tu notificación en el correo, porque lo que fue que se trabaron. Entonces, ¿a cuál le doy? ¿Cuál es mi término realmente? ¿El que vine y me notifiqué, o el que me está llegando por correo? Tú dirías, el que fui a notificarme, pero si eres un abogado mañoso, dices, bueno, me voy a la otra porque la otra apenas me llegó. ¿Sí?
lo digo, pero o sea, por el caso de aquellas notificaciones que tengan el carácter de personalismo. Claro, claro, Podría haber ciertas excepciones a la regla. claro. Tú te vas a ir porque fuiste. Es como cuando dices, bueno, es que vamos a declarar nulo un emplazamiento, pero hay contestación. Pues ya no, porque todo lo que haya hecho mal, y lo hizo con los pies, el emplazamiento, pero diste contestación. Entonces ya convalidaste todo, todo, todo. Entonces aquí otra de los tips que les paso es que lo primero que tienen que analizar es el emplazamiento. Si el emplazamiento está con los pies, ¿como para qué te desgastas? Bueno, esto no lo hagan, pero como para qué te desgastas como litigante. Al final de cuentas tú le puedes decir, y es más, te dictan sentencia contradictoria. Ah, pues promuevo ahora sí mi amparo. ¿Sabes qué? No me notificaste bien. El emplazamiento tiene todos estos vicios. Y los haces valer. Y te lo van a reponer. Forzosamente. Entonces, lo primero que tienes que analizar como litigante es, bueno, estoy bien emplazado, estoy bien citado, están bien las fechas. Ahí en el emplazamiento ahorita vamos a ver, hay miles de supuestos y lo peor de todo es que se ponen de moda. Porque se pone de moda que faltaba el instructivo. Se pone de moda que no hacías la afiliación de la vecina. Se pone de moda que no identificabas bien el inmueble o que no lo identificabas con un elemento idóneo. En mi época que fui diligenciario, yo lo que hacía, creo que nos tocó de diligenciario, lo que yo empecé a hacer fue anotar los medidores. Y empezaba a anotar yo los medidores de luz y después los empezaron a arrancar. Y bueno, ¿y ahora con qué otro elemento me identifico? La toma de agua, la toma de gas, varios elementos para poder justificar tu emplazamiento. Porque si el emplazamiento viene mal, se acabó. Y si te lo saben debatir, se acabó. De hecho, eso pasa constantemente de notificaciones del 98 al 2010. Normalmente se hacía una situación normal que en su momento estaba enojado, y se concedían, eventualmente están concediendo por notificaciones de ese entonces. Es una cuestión lógica, porque en su momento cumplías lo que decís. Ahora tienen exactamente cada cuestión. Todo, porque aparte recuerda que cada tesis se supone que la tienes que ir actualizando a tus emplazamientos. Ahorita lo que está de moda, no sé si ya les tocó, es que se están concediendo un buen de amparos porque dice que el diligenciario va, se constituye y ya hace toda la descripción, ¿no? Y todo el rollo. Pero te dice que en las copias que dejas de traslado tendrás que hacer la descripción de los documentos fundatorios de la acción. Y si no haces la descripción de los documentos fundatorios de la acción, te tumban tu emplazamiento. No lo anoten. Nada más se los paso como tip, no lo anoten, eso no. Pero si no haces la descripción de cada uno de los documentos, o que tu descripción de los documentos es contraria a lo que está tu razón de cuenta, se acabó. Y es, vámonos otra vez. Me acuerdo que en mi época lo que estaba de moda era que llegabas y que tenías que poner en tu acta que te constituías en el domicilio y decías, bueno, pónganselo ustedes como ahorita, como un video, como una fotografía, pónganselo en la mente. Llega diligenciario al domicilio. En el domicilio yo ya me constituyo, se encuentra fulanito de tal, no se encuentra, ah, bueno, entonces entiendo con usted la diligencia, la describes, se identifica, no se identifica, tal. Y entonces, antes no te decía que describieras, decía, y dejo los traslados con tantas hojas, tal. Pues nos empezaron a dar en la torre en la época en la que yo era diligenciario, porque me hizo falta algo. ¿Qué me hizo falta? ¿Cuántas hojas eran? La afiliación. Por ahí va, pero no. Algo súper tonto. No. Tocar la puerta. El hecho, yo tenía que decir, y en mi acta me constituyo en el domicilio y toco varias o en ocasiones o en repetidas ocasiones o toqué el timbre. Y si no lo ponías, el emplazamiento va para atrás. Y un buen se fueron así. Ya después salió la tesis que tenías que decir que te constituías y que tocabas la puerta. Y tenías que ver cómo. Bueno, ahorita es un martirio para todas las personas que están litigando, porque pues Puebla está creciendo, pero horrible. Y aparte está creciendo toda mal, porque por el sur hay un lado, por el norte hay otro lado, o sea,
está creciendo mal el pueblo. Pero lo peor de todo es que están haciendo fraccionamientos. Y ahora dile a tu diligenciario que se vaya a emplazar y que lo dejen entrar al fraccionamiento y que en el fraccionamiento todavía le permitan ir al domicilio fulanito de tal, que todavía que llega al domicilio fulanito de tal, toque y que todavía le reciban el emplazamiento. ¿Qué está sucediendo? Y lo están viviendo los litigantes, no les están permitiendo el acceso. Ahora, lo que yo les recomiendo y les paso como tip es, tengo el domicilio fulanito de tal, que se encuentra en tal, dentro del fraccionamiento. Solicito a ti como autoridad que gires oficio correspondiente a la mesa de vecinos o a la mesa de colonos del fraccionamiento a efecto de que me permitan el acceso. Con apercibimiento, que de no hacerlo podré ocupar cualquier medio o fuerza pública. Si se lo pides, ya es distinto. Algunos te lo van a acordar, otros ni siquiera lo van a leer porque ya se van con sus formatos que tienen de autos de inicio, donde dice se turna diligenciario, se constituye en el domicilio y se lleva a cabo el emplazamiento correspondiente. Si te lo empiezan a dar, si lo solicitas, está súper bien. Los jueces lo toman en consideración, o el secretario, cada vez que sale esta estipulación. Claro, que nosotros como litigantes tenemos que manifestar que efectivamente se encuentra dentro del fraccionamiento, al efecto de que, independientemente de que uno de ustedes, yo a veces no lo he solicitado, me han acordado el oficio, en el cual se dirige a la mesa de no, al administrador del fraccionamiento, o al representante legal de la junta de vecinos, al efecto de que el auxilio de las acuerdos de este juzgado permita el acceso al personal, Y es que le ha tocado a algunos diligenciarios que les dicen, no te voy a dejar pasar, y no te voy a dejar en la vista. En la vista no te dejan pasar hasta que ya definitivamente ven la orden judicial y te siguen, pero ahí van los dos contigo y vas con todo el séquito ahí de guardias, pero sí se lleva a cabo, pero girando el oficio correspondiente. Pero, por ejemplo, en materia mercantil, necesitan los sigilo de la diligencia, o sea, lo estás previniendo, pues. Sí, porque ¿qué sucede? Recuerda que en mercantil lo que tú quieres es llevar a cabo el embargo correspondiente. Si haces esa situación, ¿qué va a hacer? Pues va a empezar a dilapidar. Aquí la ventaja que tienes es que desde el momento en que tú presentas que eso ya está bueno, ya está regulado también, y a partir de tesis y de todo lo que ha sucedido, desde que presentas la demanda, él ya está enterado. Entonces, si tú presentas la demanda y él empieza a hacer movimientos, ya entonces entra en un fraude procesal. Desde el que presentas la demanda, ni siquiera te he notificado nada, desde que presentas la demanda. ¿Por qué? Por la famosa fuga de información, porque puede hacer este cambio de propietarios, porque ya no vas a poder embargar, o embargaste, pero ya estaba a nombre de otra persona. Que eso también, fíjense que a mí luego me daba mucha incertidumbre. Llevamos a cabo juicios ejecutivos y llegaba el abogado, y se los juro, se los prometo, llegaba el abogado y me decía, bueno, vamos a llevar a cabo la diligencia del auto de execuendo, ¿no? En este momento requerimos, en caso de que no embargamos, y si no, llevamos a cabo ya el emplazamiento. Y me decía el abogado, bueno, ya hacíamos el requerimiento, le digo, ¿qué vamos a embargar? Es que no sé, es que no tengo nada. Entonces, algo que tengas ahí a la vista. O sea, aquí también como abogados tenemos que prepararnos para esas situaciones. Si hablamos de un registro y por eso es público, porque cualquiera puede hacer una consulta, entonces yo creo que ya tienes que llevar a cabo y ya tienes que llevar preparado qué es lo que vas a embargar. Es que no sé, pero tiene un vehículo. Pues tú embárgalo. Ya después sabrás si estás a nombre de él o no está a nombre de él, o si el otro tendrá que promover una tercería o cualquier situación, pero mientras tú vas a embargar esa situación, porque lo que tú quieres es eso, que se te lleve a cabo un pago, ¿no? Garantizar el cumplimiento de una obligación a través del embargo, por eso es un embargo precautorio. Entonces, aquí como abogados, también nosotros tenemos que tener las herramientas suficientes para poder llevar a cabo la diligencia, porque se los prometo, me tocó así varias, donde llegabas y te salían con la famosa de me reservo el derecho para embargar, y ya después ya venimos, con calmita. Ya no, porque si tienes los datos, es preferible que lleves a cabo el embargo. No entendí cómo se
Ujú. de abajo, y incluso si llegas hasta visitar, tienes que estar y bajar. Entonces, tienes que emplazar a uno de estos lugares. No entendí, antes de que ya se acabó el emplazamiento o al momento de que Pueden ser las dos. al mismo tiempo. Sí. Sí, porque recuerda que tú vas con un mandato de autoridad judicial. Entonces, si en mi mandato es permíteme el acceso y con apercibimiento, ahí ya no te pueden negar el acceso. Si tú presentas el oficio, entonces ahí era lo que decía tu compañero, adviertes la situación de que se va a llevar a cabo un emplazamiento. Entonces, vamos a suponer que todo está al mismo tiempo. Y el apercibimiento diría que si no dan el acceso, Faculta, al licenciado sí, para para que pueda hacer cualquier uso de las medidas contempladas en términos de ley, o sea, uso de la fuerza pública y hasta en su momento rompimientos. ok, y vamos a suponer que te aparece un momento que tendrías que llevar policía. Todo, Tienes que preparar. todo. Entonces, también lo tengo que pedir una vez. Sí, Que quieren el oficio. sí, si no te van a permitir el acceso o ves que va a estar muy ruda esa situación, irte con el auxilio de la fuerza, que acá le da mucho miedo a muchos diligenciarios, pero realmente el diligenciario tiene la facultad de en ese momento solicitar el auxilio, porque recuerda que tú, ¿qué estás haciendo en ese momento? Estás haciendo el mandato de una orden judicial, y si no se lleva a cabo, entonces estás interrumpiendo ese mandato, por lo tanto estás causando un delito. Y al momento de que sea, tú no me estás dejando desahogar la diligencia ordenada por una autoridad. Como tal, entonces va a haber consecuencia. Sí, porque si no tendrás que regresar y hacer otra vez. O girar oficio a todo mundo y ya hasta que todos estén listos, órale. Y en el mismo caso, pero vamos a poner, haces un emplazamiento y después se les concede nulidad de actuación. Y en la nulidad de actuación te dice, mi verdadero domicilio es este. Y entonces, en el transcurso en el que te ordenan que emplaces ese domicilio y emplazas, vamos a poner X tiempo, ¿no? Llegas y te reciben y te dicen, no, yo no conozco a nadie, y es en un edificio, ¿verdad? ¿Qué me pasó? Te dice, no, no lo conozco, yo quién sabe quién es, se puede ahí, te dices, bueno, ok, voy a buscarte por otro lado, pero se puede utilizar, solicitar el domicilio, oye, en atención a que me habías ordenado empezar en ese domicilio y acabo de ir y no está, se puede solicitar que quieren oficio a esa administración para que informe, Sí. o ya no tiene caso. No, sí. Porque después, si continúa haciéndolo, van a decir, él me puede volver a promover, no, si es que no preguntaste, no hay prueba, no. Sí, claro. ¿No? Entonces yo puedo decir, ok, ya me dijeron que no está, para cerciorarme en todos los medios y todo lo demás, que efectivamente no es ahí, le solicito que ese oficio a la administración y que te informe cuál es, si ha tenido en su registro rentado ese inmueble, Sí. o conoce a esa persona, y ya lo que obtengas y continúas con tu procedimiento. Sí, y aparte eso te va a ayudar porque si te dan respuesta y te dicen, efectivamente, yo sé que renta, yo sé que vive, ya con eso ya es una presunción. Y entonces ahí es como autoridad donde vas a observar que esta persona ya existe una mala fe y no quiere llevar a cabo el emplazamiento, se está escondiendo por todos los medios. Claro. O luego me ha tocado que dicen, bueno, es que es en el domicilio X, pero resulta que no me abre. Entonces, pero sé que vive ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como autoridad, igual, girar los oficios correspondientes porque sé que vive ahí. Gírame, no sé, oficios a comisión, lo que sea, alguna dependencia, para que efectivamente me digan que él sí vive ahí. Aunque a pesar de que todos me digan que él no vive ahí o que se ha escondido. Recuerda que la última que tenemos como diligenciarios en materia civil es que si no lo encuentro, ¿qué es lo que hago? Voy a dejarte los traslados correspondientes dentro de la puerta y voy a publicar mis edictos. Ya es lo último que tienes. Y en la práctica, maestro, le ha tocado que alguien a la par, en materia penal, presente denuncia o ocultación o variación de domicilio. Sí. Porque en la ocultación y variación. Y eso es lo que haces. Ya te empiezas a encontrar situaciones así, donde ya ves que hay una conducta de evadirse. Creo que cuando
presentas la denuncia, pues ya puede haber una instrucción ministerial y ya empezar Sí. la investigación. Y ya después puedes obtener las propias hipotecadas en civil, ¿no? Sí, ya Sí, claro, ¿Hasta dónde ha visto que y es penal. Pero ¿hasta dónde ha visto que impacte o hasta dónde han llegado? Va la parte demandada y se emplaza. Pero recuerda que ya mintió. Entonces, el otro sigue. Están las actas, ¿no? Sí. Y eso es lo que te va a ayudar en tu carpeta. Y puedes llevarlo a todo. Claro, sí. Y te vas por las dos. Te vas en la vía penal y en la vía civil. Bueno, en la vía civil sigues tu procedimiento, pero en la vía penal también te vas. Es como una magistrada una vez nos dijo a nosotros. En el artículo, recuerda, creo que es el 26 o el 23 el que te habla de la mala fe. Y entonces, como funcionarios, pues estamos expuestos a un montón de situaciones por parte de los litigantes. Y ustedes también, de nosotros, esto es un juego. Pero un día llegó una persona y dijo, es que usted se está vendiendo y tengo las pruebas suficientes de que le está ayudando a mi contraria. Y obviamente, pues nosotros como funcionarios pues, te quedas trabado del coraje porque ni siquiera conoces a las partes, ni siquiera tienes 20,000 asuntos, ¿qué te vas a estar fijando en uno? Pero ha llegado y te exponen, y aparte delante de gente, y te gritan, y te insultan fuertemente. Y entonces un día se lo contamos a una juez que ahora ya es magistrada, y entonces nos dijo, pues ustedes son los tontos. Porque recuerda que el artículo 23, y nos vamos también a materia penal, si nos vamos a una difamación, va a ser procedente. En ese momento tú como secretario lo que tienes que hacer es certificas que vino fulanito de tal, que dijo que tengo un interés y que en este momento me voy a constituir en el Ministerio Público para denunciarlo por difamación. Y se puede. También nosotros como funcionarios tenemos armas que a veces no las hacemos valer por esa situación, o no sé si les ha tocado que su contrario empieza a despotricar en sus escritos, pero es que está vendido y que se ha visto coludido y que tal, y te empieza, sí, todo, y te pone ahí un chorro de cosas. Entonces, todo eso lo puedes ocupar tú como funcionario, y bueno, tú me estás diciendo eso, pues ahora compruébamelo, y si no, pues te denuncio. Y por la mala fe se van a ir al bote, tanto tú como abogado como tu representante. Pero es que también ahí puede incluso incurrir en materia penal cuando ante alguna autoridad se proporciona información falsa. Pero creo que hay una tesis que dice que debes de ser o lo tienes que requerir. Sí. Y una vez que pero ya certificaste. Y ahora ya mándalo a traer al Ministerio Público y que ratifique. Cuando yo sí lo hice fue un amparo, porque hay leyes cometidas en la ley de amparo cuando alimentas hechos falsos en lugar de la norma. Pues es lo que yo les digo a muchos abogados. Muchos abogados me dicen, es que no puedo ejecutar alguna sentencia o no puedo llevar a cabo alguna situación dentro de mi procedimiento porque me promueven amparo. Y luego ya resulta que dictan otro auto y otro amparo. Y resulta y otro amparo. Está bien sencillo. Si en el primer amparo no se lo concedieron y vuelve a promover otro y es sobre las mismas causas o el mismo tenor, pues dale vista al Ministerio Público Federal. En ese momento es, ¿sabes qué? Él está promoviendo un amparo, ya promovió promovió este recurso, esto, mi juicio es desde tal fecha, entonces ahí ya te vas a un delito. Desgraciadamente no lo revisan, tienes que sacar con certificadas y presentar pruebas. Digamos, no sé, porque la vista del público te dicen que la causa está buscando en las sentencias, como si no certificado todo, preséntate a la fiscalía. Sí, yo no estoy peleando con la autoridad. Pero lo puedes hacer, o sea, si ya estás en un asunto, es que en un asunto, yo he visto muchas cosas ahí dentro de los procedimientos, yo he visto que un auto y empiezan con amparo, un auto, un recurso, ¿no? Un recurso y amparo, recurso y amparo, recurso y amparo, y así se la llevan. Y desafortunadamente recuerden que antes nuestra legislación permitía bastantes recursos. Hay juicios que hemos visto que son del 90 y tantos, que son sucesiones y no se han acabado.
Y siguen, y ya hasta están los nietos, y no se han acabado, por lo mismo, de que ahora es el representante del abuelito, o del tío, y se están peleando, por lo mismo, porque empiezas a promover, todo un procedimiento lo empiezas a llevar a cabo de una forma desvirtuada, donde empiezas a promover recurso tras recurso. Que afortunadamente ya puedes aplicarle también esa que no procede recurso sobre recurso, pero antes era así. No, es tiempo. Debe de haber un límite. Poder encontrar. Y ahí es como tú como autoridad también lo puedes hacer. Yo también ya lo hice y me fueron y me dijeron de todo, pero yo dicté un auto donde en el auto era recurso tras recurso y entonces ya le dije, a ver, espérate, para la próxima que promuevas un recurso y el recurso sea improcedente, entonces ya te voy a aplicar sanciones. ¿Cuáles? Medidas de apremio y multa. Obviamente promovió un amparo en contra de ese auto. Pero eso sirvió para que esta persona ya no empezara a promover. El recurso no se lo concedieron. No se lo concedieron porque recuerda que tú como autoridad puedes ser rector del procedimiento. Y dentro de ese rector es, si ya observas, obviamente lo fundamenté bien, ¿no? Ya llevas todos estos recursos, en todos te han dicho esto, en unos hay hasta repetidos, la repetición del acto, y aún así sigues promoviendo. Entonces ya está bien fundamentado, ya está bien motivado, y aguantó en el amparo. Pero lo puedes hacer tú como autoridad, no estás impedido, tú como autoridad puedes hacer esa situación, como rector. También se lo puedes pedir a petición yo creo que lo correcto sería petición de parte, porque si no te dirían, si está coludido, tan es así que él dictó el acuerdo como él quería. Entonces sí lo puedes llevar a cabo. Pero aquí sí puedes llevar a cabo esas diligencias que son imposibles, porque son en departamentos, porque son en fraccionamientos, porque son en clubs, porque es todo cerrado, siempre y cuando también tú se lo solicites a la autoridad. El diligenciario en muy pocas ocasiones va a querer hacerlo. Apenas hubo un incidente con un diligenciario, ya lo voy a ventanear. Bueno, fue diligenciaria. Y entonces le pasó esto, se metió en un fraccionamiento, no la querían dejar pasar. Se mete, convence y se llega a meter, pero adentro empiezan todos los vecinos, aparte era un fraccionamiento medio feo, llegan todos los vecinos y le ponchan las llantas. Pero así se las rasgaron. En la desesperación, pues no supo qué pisar, pisa el acelerador y se lleva la pluma y se lleva a unas personas. Entonces imagínate a qué grado expones ya a tus diligenciarios, a tus funcionarios. Aquí lo importante es, si ustedes observan esa situación, pues tampoco se expongan. Ahí va una anécdota mía. Cuando fui diligenciario, la primera vez que soy diligenciario, era un juicio ejecutivo mercantil y fui por el tamborcito. Pero pues yo no sabía cómo actuaba un diligenciario y qué teníamos que hacer, ¿no? Y entonces la parte actora me dice, el diligenciario va al frente. Eso es mentira, el diligenciario siempre debe de ir atrás. Y entonces me mandan al frente porque ya tenían un pleito entre vecinos. Cuando toco la puerta me avientan un perro y pues me mordió un perro. Y ahí en la diligencia pues la tuve que suspender, estaba todo con el dedo sangrado, todo el acta, el expediente con sangre, y se tuvo que suspender. Pero ve a qué grado, o sea, al grado de ya exponer tu integridad. Hay varios diligenciarios que les han sucedido miles de cosas. A unos los dejaron encerrados toda la noche, fueron a llevar a cabo el embargo de unas máquinas, pero las máquinas tenían que desmontarlas y no llevaron a las personas. Le hablan en ese momento a las personas, era lo que decíamos, que tienes que ser previsor dentro de tus diligencias. No llevan a las personas que tenían que desmontarlas, y entonces en ese momento eran 4 diligenciarios, a los 4 los dejaron encerrados, hasta el día siguiente les abrieron. Y de los diligenciarios rudos, pero expones a tu personal también en esa situación. Ahí lo que tienes que hacer es llevar todas las medidas. Tuve un asunto que era de una gasera. En el momento en que yo ahí ya estaba de secretario, en el momento en que me dicen que ya se les dé la gasera porque estaba por un contrato de arrendamiento, no le abrieron al gas estos. Y en ese momento, y lo peor de todo es que estaba a un lado de Casa de Justicia. Tuvimos que suspender la audiencia,
y pues ya no se llevó a cabo. Ya después nos presentaron un oficio y en el oficio decía, llevo a un técnico para que lleve a cabo el cambio de gas y que se lo lleve. Pero 20,000 oficios para que nos pudieran prestar ese auxilio. Protección civil, resguardo, policías, imagínate todo lo que llevamos, bomberos. No, la nota. Pero al final de cuentas, pues sí se le entregó. Se le entregó el terreno, creo que todavía siguen peleándolo porque al final fallecieron las personas que estaban ahí de encargados por la fuga de gas. Bueno, vamos bien, ¿verdad? Bueno, ¿dudas de acá? ¿No? En el ejemplo que puso de Huejotzingo, que se llevaron detenido, ¿qué parte era? ¿Actor o demandado? Era el demandado. ¿Y si hubiera sido el actor, entonces? Igual, porque te digo, aquí lo que hicimos fue certificar el caso de fuerza mayor. Ya después justificó que efectivamente lo detuvieron, la detención no la llevaron, señalamos otro día y hora. Después en apelación lo argumentaron como agravio, pero ya no procedió. Porque señalamos otro día y hora, y en el día y hora, pues obviamente ya había pagado la multa por andar de tentón, y ya después ya se llevó a cabo el desahogo. Sí, pero rapidísimo, una pregunta, es que no me quedó claro. Usted mencionó que el Ejecutivo Mercantil, cuando para evitar que la tiren bienes, y bueno, en el caso del funcionamiento se le manda un oficio a la mesa directiva y todo eso, algo me llamó la atención que dijo, aún sin estar ¿Notificado? notificado en el desplazamiento, ¿verdad? Él ya sabe del juicio. Había fraude procesal. No es que sepa del juicio, sino que recuerda que tú desde el momento en que demandas, hay una tesis que te dice que el emplazamiento servirá como interpelación judicial, o sea, es la primera notificación que te hace. Pero en el momento en que yo presento una demanda y resulta que al mes llevo a cabo el emplazamiento y tú en ese mes ya dilapidaste bienes, en ese momento ya entras dentro de un fraude procesal, porque ya existía una demanda. Pero ojo, tiene que estar inscrita esa demanda. Si no inscribes la demanda en el registro, o si no vas a hacer tu aviso preventivo, entonces tú puedes argumentar, yo ignoraba que había un juicio en mi contra. Y entonces, como tal, pues hice una donación o alguna situación. Sí. Pero ahí en el registro público creo que ahí cómo procedería, porque le tendría que decir el juez que hay una distinción entre anotaciones nacionales que no afectan, que permiten el traslado, pero que surten sus efectos para quizás. Pero ya lo hiciste, ya hiciste la anotación. Pero me refiero a la forma, ¿no? Porque en el momento que tú lo haces, dentro de, yo me imagino dentro de tus instrucciones, adelantándote y preparando, Sí. es lo que estamos diciendo. Sí. O sea, ¿cómo lo haces? Entonces yo creo que en tu petición. Sí, en tu petición lo tienes que hacer, forzosamente. Y entonces te acuerdan, sale, haces tu anotación porque está el embargo. Claro. Ya hay gravámenes y todo, pero hay otras que tú tienes que especificar que no limiten el tratado ni nada, sino que únicamente. Sí, se lo pides. Y aquí la autoridad te puede decir dos cosas. Te dice, bueno, me lo justificas con la pura demanda o necesitas medios para acreditarme esa necesidad para llevar a cabo el embargo, que se supone que con tu documento fundatorio ya estás garantizando. Unos te piden hasta garantía. Como autoridad te piden garantía y te dicen, ok, sí te hago tu anotación marginal, pero en tu anotación marginal te garantízame con tanto y ya con eso la podemos hacer. Porque aplicarían las reglas de la medida Precautoria. Sí. Y en todo caso habría que. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en materia civil sería, yo nunca he visto ni he promovido, pero sería la acción pauliana. Para retrotraer, Que dilapida. sí. Retrotraer las cosas, sí. Es la acción pauliana. Sí. Sí, sí, se lleva a cabo. Sí. ¿Y en qué para? O sea, dices que como recesión, retroceden todo. Retroceden las cosas al estado que estaba originalmente. Un amigo ahorita está haciendo ahí una maestría y estábamos viendo esa situación, porque se llega a confundir mucho la simulación de derechos con la acción pauliana. Y entonces en la acción pauliana es regresar todo, y en la simulación de derechos es el
el fraude procesal, Simulación de acto jurídico. simulación de acto Están jurídico. haciendo un contrato para evitar el cumplimiento, ¿no? O el perjuicio del acreedor. Sí, Creo que el elemento es perjuicio del acreedor. Simular un acto jurídico. eso. Hay un asunto que ahorita está muy interesante porque es derivado de, son un fideicomiso y este fideicomiso adquiere 3 lotes. Dentro de esos 3 lotes que adquiere van a construir viviendas. Resulta que cuando ya van a construir las viviendas, llegan unas personas terceras y dicen, ¿qué crees? Que este tercer lote es de mi papá y mi papá ya falleció y tenemos 7 hermanos y tengo un representante. Y entonces con lo que te vendieron, con ese poder, es nulo. Y entonces está bonito el ejemplo porque te pone muchas figuras. Primero, te dice que hubo un fraude porque el poder no lo dieron. Entonces, el primero sería una nulidad, porque el poder que te dieron no estaba inscrito o cualquier vicio tenía, ¿no? Y entonces es nulo. El segundo es, bueno, ahora yo que compré, ¿cómo le voy a hacer? Tercer comprador de buena fe, pero eso lo tienes que acreditar y es bien difícil, porque acreditar que eres tercero de buena fe es acreditar que efectivamente tú te habías constituido en el registro, que en el registro no existía el nombre de la otra persona y que el poder que te enseñaron fue suficiente para que tú llevaras a cabo la celebración del acto. Sí lo podrías demostrar. Ahora, ya en el último de los casos yo le decía a mi amigo, pues puedes promover hasta una evicción. En la evicción es construir y existen 2 resoluciones en esa situación. O me pagas lo construido, pero acreditar la buena fe. O me pagas lo construido o me vendes el terreno. Pero acreditando primero. Acreditando la buena fe Esa es una acción de adhesión de accesión. ¿Sí? Y muy pocas veces se da, tienes que justificar tu dinero, contrato de crédito, justificar Es todo un rollo. recuperar o pagas el terreno. Que la resolución te da en 2. Es o me pagas lo construido o me vendes el terreno. Sí, es una valor- Es la famosa accesión ahí. Sí. Ya en el último de los casos. Pero aquí lo que quieres recuperar es como tercero de buena fe. Entonces ve todas las figuras que se dan dentro de un juicio. Ese está, a ver cómo se resuelve, porque aparte estamos hablando de un fideicomiso y hasta donde yo me acuerdo, los fideicomisos no te dan derechos de propiedad. Entonces, ¿cómo lo llevas a cabo? Desde la figura de fideicomiso son solamente derechos, pero no te da un derecho de propiedad, un derecho de posesión. A nosotros se dio un asunto de una rescisión de contrato de compraventa de una empresa en particular. Al final de cuentas, pagó la particular dinero, no pudo recuperar ni siquiera la propiedad de embargada porque estaba dentro de un fideicomiso, la misma propiedad que le habían vendido. O sea, sí está crítico porque se quedó un poco como por las cosas, porque todas las cuentas bancarias, como todas las empresas también estaban bloqueadas por el Infonavit, por otra empresa de finanzas desde el 2012. Tampoco tienen la duda de decir cuándo prescriben tus embargos en cuestiones de cuentas bancarias. O sea, es público, sí, 3 años caduca. Cuentas bancarias y realmente ha sido muy complicado porque las propiedades están en fideicomiso y las cuentas están bloqueadas por autoridades diferentes. ¿Cómo lo haces? Sí, está crítico. Es como cuando llevan ustedes un juicio de otorgamiento de escritura y resulta que no tenía antecedente registral y no pidieron la inmatriculación. O sea, la sentencia les va a servir para que la cuelguen ahí en su despacho y nunca la puedan ejecutar. Ya, a ver si después administrativamente lo pueden hacer, pero Yo promoví apenas un juicio de un otorgamiento. El juez de Cholula me dijo que no, tenía yo aprobada parcialmente mi acción y ahorita en la apelación sí me lo acordaron, que se ordene, que se mande el expediente a notaría, consecuentemente una vez con eso, que se ordene la partida. La partida y la inmatriculación, y el juez, yo hablé con él y me dijo... Pero lo no, pidió como prestación. Sí.
Es que ahí el juez no vio esa situación, porque si lo pides como prestación, sí te lo tiene que, bueno, siempre y cuando acredites la inmatriculación, ¿no? Te lo tiene que conceder, pero si el juez fue omiso, en sala es donde ya lo ordenas. Sí, porque fue con el registro catastral y la cédula catastral. Ya con eso es, sí. Me pasó lo similar, pero me dijo que pues que no va a lugar a ver de propiedad, porque a pesar de lo que justificas con la virtud y el certificado, digamos, y ahí se deriva un lote X. Y yo digo, no, por lo que entendí, no, porque de ahí van a sacar el número de predio mayor o se van a extender. Quiero entender qué se va a hacer, porque le digo, se me va a partir porque no tengo el número de propiedad, sino porque realmente, a pesar de que no se nos traen de la persona así lo dijo, quiero pensar que se van a nosotros a para allá, quiero pensar que va a ser exactamente lo mismo, la mayoría va a abrir predio mayor. Ah, bueno, pero ahí ahí sería otra situación, porque aquí estamos hablando de un lote particular y aquí es parte de. Entonces, como es parte de, lo primero que tendrías que haber, bueno, yo digo, ¿no? Lo primero que tendrías que haber hecho es la identidad de ese inmueble, ¿a través de qué? No, o el famoso apeo y deslinde, que no está contemplado, pero con ese ya tienes tú tus medidas y colindancias de ese inmueble que quieres, sobre el cual se te otorgue la escritura, porque si no, ¿qué te va a decir? Yo no te puedo hacer una escritura de una partecita que tú me dices, porque en realidad es de un todo, y no puedo abrir una partida bis, porque ya no existe. Primero tendrías que haber hecho la segregación de ese inmueble. Con la segregación, ahora sí me voy a un otorgamiento. Pero yo me fui con la información testimonial y con eso lo acompañaba. Pero porque era el lote solo. Sí. Aquí, como es parte de, primero tienes que sacarlo de ahí, identificarlo y sobre eso ya promover el otorgamiento. Porque si no, no vas a poder. Por el apeo y deslinde. Que muchos te dicen, el apeo y deslinde no existe. No, sí existe. Que es jurisdicción voluntaria, es distinto. Pero sí existe el apeo y deslinde. O aquí no se vayan a confundir. Una cosa es el apeo y deslinde y otra es la rectificación de medidas y colindancias. El apeo y deslinde es donde quiero quitarlo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No creo. No creo, porque primero tienes que segregarlo. Y es que hasta verlo en el registro, ¿cómo le voy a abrir una partida? No puedes. Es lo mismo que te decía, te va a servir tu escritura, pero pues de adorno, porque no vas a poder escribirla nunca. No se puede hacer, no se puede llevar a cabo el otorgamiento del contrato. Se hace la escritura por el público y después de eso hacer como tal el procedimiento de inmatriculación. Administrativamente sí, hay unos que sí te lo permiten, pero también el registro a veces es muy quisquilloso y te dice que si no está en una sentencia, no te puede abrir partida. Pero administrativamente está contemplado. Administrativamente es, ya tengo mi sentencia, entonces con esto, pero después te van a pedir que la cédula catastral o la constancia de identidad, creo que te piden, alguna de esas dos. ¿Y cómo la vas a obtener? Se supone que esa es previa a, porque con esa identificas el inmueble. Y si no la tienes, lo puedes hacer, es un procedimiento administrativo. De hecho, hay unos jueces que te dicen eso. Te dicen, ok, te dicto tu sentencia en cuanto al otorgamiento, pero en cuanto a tu inmatriculación te dejo a salvo los derechos. Judicial, o el procedimiento como tal de pura inmatriculación, no. Podrías intentarlo, pero sí, en tus prestaciones deben de ir forzosamente. O sea, si no tienes número de partida, si tienes número de partidas. Ahora, no se hagan tantas bolas. Si ya tienes un inmueble, tienes la posesión y la tienes por más de 10 años, pues mejor vete a la usucapión. Porque ahí la usucapión te va a servir para que la puedas inscribir. Ahí yo me hubiera ido por la usucapión. De hecho, la única situación que creo que con usucapión es porque realmente no tienes
lo de la parte. El acto originario. Exactamente. Yo creo que sería, digamos, la única gran diferencia, y por supuesto, el pago de los impuestos. Los 20, ¿no? Sí, porque si vas a promover eso, si ya tienes tú la posesión por mucho tiempo, ¿como para qué le juegas al otorgamiento? Inscribes tu sentencia, ya tienes tu título. Creo que la única situación, no sé, ahí está aquí el notario, ¿verdad? Pero creo que creo que te cobran más por un otorgamiento que por una usucapión. Porque en el otorgamiento es conforme a la compraventa. El cálculo de impuestos. Y se eleva. Sí, claro. Y él dice el conflicto para el cálculo del ICE. Sí, ahí sí es una verdadera bronca. Y en cambio, si llevas tu sentencia de una usucapión, La desventaja es el tiempo que tardas en el registro público. En su caso, estamos hablando de un niño que está en la ejecución de la sentencia, está cobrando el 20% del valor del trabajo que tuvo algo, uh-huh. Pero 20% del valor que trabaja pero bajo qué impuesto. porque Eso se sustituye en el cálculo. no, es que como primero te da el valor del catastro, primero te da el valor del catastro del bien, y sobre eso ya vas al registro y ya está aumentado. Valor fiscal. ¿Vale? Valor fiscal. Que te da catastral. Catastro. Nomás en el impuesto es el que te da catastro y la ley del impuesto sobre dice 20% directo, más aparte de los demás impuestos. Por eso se decide a veces el otorgamiento. Exacto. Realmente es por la rapidez y el pago de los impuestos. Y te tienes la sorpresa que efectivamente lo adquiriste. Yo en esa parte yo he llevado todos los tópicos, no me llamas El otorgamiento. pero simplemente por eso es que estás. Y muchos lo hacen por eso, para también evadir impuestos. Te avientas mejor un otorgamiento a una compraventa con el notario. Eso tampoco lo hagan. Pero muchos deciden irse al juicio en lugar de hacer una compraventa con notario por esa situación. Sí, vas a terminar pagando. Es como decían antes, no sé si se acuerdan que les decían, es que hay que hacer una donación porque con las donaciones no pagas impuestos. No, sí pagas impuestos. ¿Cómo no? Pero sí, al final sí pagas. Muchos decían, es que con una donación te ahorras lo de una compraventa. No, no, porque aparte creo que te cobran más por la donación. Bueno, si es entre familiares, no sería entre ahí. Pero terceros sí. De arriba abajo o de abajo. Sí. Bueno, le seguimos, si no nunca voy a acabar los principios. Bueno, concentración. Ahora, a ver, léale usted, abogada, concentración. ¿No ves? ¿Usted, abogada, me podría ayudar? Sí, concentración. Este principio tiene por finalidad que los actos procesales se realicen en la audiencia correspondiente. También pueden ser más de una, pero cuidando que sea el menor número de ellas. En estos casos se procurará que se certifiquen en la fecha más próxima entre una y otra. En otras palabras, que en el menor número de audiencias se verifiquen el mayor número de actuaciones procesales. Aquí en este principio de concentración, este sí grábenselo. Principio de concentración. ¿Qué sucede? Sucede que yo voy a llevar un juicio de una desocupación, de algún arrendamiento. Entonces, mi documento fundatorio pues, es mi contrato. Dentro de mis pruebas, yo quiero acreditar muchas cosas y señalo como pruebas a unos testigos y mi declaración de parte. Resulta que demando, pero no me dan contestación a la demanda. Entonces, en ese momento recuerden que se señala un día y hora para la audiencia de contestación. Como no viene la parte demandada, el juez va a decir, como no vino parte demandada, se le tienen por perdidos los derechos. Y en este momento se procede a la calificación de pruebas. Y entonces te va a decir, en cuanto al documento fundatorio, se admite. En cuanto a los testigos, se admite. En cuanto a la declaración, se admite. Pero si ya no tengo contrario, entonces ahí tú puedes decirle a la autoridad, conforme al principio de concentración procesal,
y a efecto de que se reduzcan los términos, en este momento me desisto de la prueba testimonial y de la declaración de parte. ¿Para qué? Para que él concentre todo en esa audiencia y diga, como son pruebas que se desahogan por su propia naturaleza, que es el contrato, y no hay objeción, en este momento califico la prueba, se desahoga la prueba y te doy término para que en este momento me formules tus alegatos y se turne para sentencia. Entonces, ve, ya te evitaste una audiencia donde vas a desahogar pruebas, que estas pruebas van a ser irrelevantes porque tienes tu documento fundatorio y no fue objetado. Entonces, ahí ustedes sean muy certeros con el juez y díganle, voy a desahogar mis pruebas, pero me desisto en este momento. Esa es la clave. Eso sí, si quieren, sí, anótenlo. En este momento me desisto de tales pruebas en mi perjuicio. Y el juez le tiene que decir, se tiene por desahogada, y ahí mismo le van a solicitar. Y como me desisto, de una vez túrname para alegatos y citación para sentencia. Y el juez tendrá que acordarlo y decir, se le tiene por desistido de estas pruebas, la única prueba que se te admite es tu documental, se desahoga por su propia naturaleza y en este momento se cierra esa etapa, se apertura la etapa de alegatos, formule usted sus alegatos, termina sus alegatos, se cierra la etapa de alegatos y se turna para dictar sentencia. No, eso es antes de. Primero recuerden que fue ya la admisión, audiencia de conciliación, emplazamiento. Ahorita estamos en la etapa de que da contestación. Pero ahí es donde van a ocupar este principio de concentración. Una pregunta. En la materia familiar ahorita, bajo ese principio de continuidad y concentración, es conciliación y desorden que debemos contestar la demanda. ¿Podemos pedir eso nosotros en una materia civil? ¿En materia civil? Sí, o sea, si en una demanda, bajo el principio de concentración y de continuidad, solicito que se notifique para la de conciliación, se le ponga traslado y al mismo tiempo haga la contestación de demanda, porque así lo están haciendo en materia familiar. Pero hay una tesis. Sí, así el artículo 2 en Cholula te dice, señala, dice, denle copia, ¿no? Se admite. De verdad te dice, denle copia del audio, señala tal día, para audiencia de conciliación. Y hágase el conocimiento que si ese día no hay conciliación, se llevará a cabo esta obra. Y en Puebla no, en Puebla es civil, familiar, así como No, en familiar sí se está llevando así. pero también te dicen que no, hay en Puebla, y me tocó familiar, que dicen que se lleve la conciliación, y si fracasa, le señala los hechos para que después. ¿Pero qué crees? Que ya hay tesis. Es que se supone que las reglas del sumarísimo aplican para el familiar, ¿no? Sí. Nos basamos nosotros ahí. Mira. En familiar sí estoy de acuerdo que se está llevando así, ¿no? Sí. Conciliación. Sí. ¿No? Contesta. Mira. Ya, desde el momento en el que te requiere, se avisa. Pero civil, o sea, en un asunto civil, podemos pedir eso. Mira, ve lo que dice esta tesis. Yo digo que no, porque es violatorio de el procedimiento, del debido procedimiento, y me lo respalda esta tesis. Pero debido al procedimiento, ¿cómo se puede decir? Debido al proceso de manera general, pero en particular. No, pero esas se las voy a pasar, es para que lean nada más el rubro. En lo particular es que no hay igualdad. O sea, así como dice él, pero en materia civil, yo digo que sí se podría por la concentración. ¿Qué pasaba? No, ustedes están muy jóvenes. Yo no tanto. Pero recuerden qué pasaba en los juicios ejecutivos mercantiles. En los juicios ejecutivos mercantiles, recuerden las etapas, ¿no? Era la demanda, el auto de execuendo, contestación, pruebas, alegatos y citación para sentencia. Y entonces te decía, demanda, emplazamiento, no dio contestación a la demanda, se le tienen por perdidos los derechos. Y entonces, ¿qué hacía la autoridad? Concentro, no hay alegatos y turno para sentencia. Porque ¿para qué va a haber alegatos si no hubo parte demandada? ¿Qué creen? Que el federal dijo que no.
El federal dijo, conforme al artículo 1406 y 1407 del Código de Comercio, te dice que se tiene que aperturar los alegatos, concluir los alegatos y turnar para dictar sentencia, porque si no, no hay un debido proceso. Eso es lo que te dice esta tesis. Esta tesis te dice, ok, es cierto que se lleva a cabo el citatorio, es cierto que si no llega, entonces lo emplaces y que se dé contestación a la demanda, pero en realidad estás violando los procedimientos, estás violando el procedimiento. Sí. Pues, en el centro de razonabilidad, cuando hay colisión de principios, ¿cómo decide la autoridad cuál pesa más? pondera, ahí hace una ponderación de principios. En la ponderación, recuerda que otra vez nos vamos a que es arbitrio de la autoridad y lo que quiere la autoridad es que se resuelva conforme a derecho y lo más pronto posible. Entonces, si tú me argumentas un principio y tu contraria a otro, ahí tendrá que ponderar la autoridad. Pero respetando el debido proceso. Yo no tengo una duda respecto a eso, que se debe agotar como parte procesal la conciliación. Bueno, constitucionalmente solamente lo dice que en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicio, no sé si es por esto de orarse como una narrativa, se deberá privilegiar las salidas alternas. Pero de repente me voy a la parte, eso desde la parte constitucional, pero me voy a la parte de que es una voluntad de las partes de sujetarse a la conciliación. ¿Qué pasa si previamente ya traté de conciliar y ya sabemos que no va a haber conciliación? Siento que ese también sería una violación al derecho. Pero tiene que constar en actuaciones, porque si no, entonces violamos el procedimiento. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que ahorita en los famosos MACs, los medios alternativos, vas a ver que va a venir una boga también de esto. ¿Por qué? Porque ahorita todos ya quieren ser conciliadores. Yo ahorita estudié una especialidad en esto, pero los notarios están ya estudiando las maestrías. ¿Por qué? Porque ahora tú puedes ir con un notario y el notario puede hacer tu convenio. Se acabó. Entonces, esa facultad ahora ya se la van a dar a una persona que esté autorizada y que pueda celebrar los convenios. Ya lo manejan. Ya se maneja. Como el arbitraje comercial, pero en el arbitraje tú pagas. Acá, bueno, también vas a pagar, pero aquí creo que las resultas las paga quien pierde en el arbitraje. Pero ya tiene efectos. Ya. O sea, ya no necesitas convalidar. Ya no. Y ahorita lo que se viene ya es eso, que ya no necesitas que se homologue mi convenio para que ya sea válido. No, si ya lo hace el notario, y ya está, si lo hace el notario ya es válido. Alternativa. Y aquí ya vas a facultar a un particular. Y si el particular está autorizado, no sabemos todavía porque estaban diciendo que si el CEJA o si creaban una institución para que te pudieran dar la validez, con eso ya era suficiente. Si desde la manifestación de que no es mi deseo conciliar. Si ambas partes están de acuerdo, adelante. Si ambas partes. Sí. Si ambos dicen, no estoy de acuerdo con la conciliación, bueno, pues entonces ya me sigo. Pero si uno nada más dice, no estoy de acuerdo con la conciliación, no. Sí, bastante. Que te vuelvo a repetir, para mí es a donde vamos. Si puedes llevar a cabo unas buenas conciliaciones, y es que realmente a veces no se dan el tiempo. Por ejemplo, se han agotado los medios alternos en el Centro de Justicia, te dan la famosa carta de que no compareció y la presentas como documental dentro de la demanda, manifiestas que no expresó oportunidades, ya se advirtió la negativa de que contraria a conciliar, y aún así demandan a la conciliación. Entonces, siento que sí es un poco retado, como se están ahí bastante considerables. ¿Sabes qué? Yo creo que si ya tuvieras esa carta ya no sería necesario. No, la exhibimos y aún así demandan a conciliación porque es un requisito. Sí, o sea, desde mi punto de vista, yo creo que ya agotaste. Y aparte recuerda que esto lo puedes hacer en cualquier etapa del procedimiento. Se podría, pero desafortunadamente tenemos que agotar ese principio. Es que también la notificación que uno la lleva, ¿no? Sí. ¿Qué tal si no la llevé? No vino. Sí. Todo se vale.
Pues lo dejamos hasta acá. No me dejaron acabar los principios, ya ve.